Sean todos bienvenidos a Una persona de a pie. Hoy vamos a tratar una serie de relativamente mitos y de agendas progresistas que mucha gente dan por hecho y no le prestan el más mínimo análisis. Entre ellas, la primera que quiero encauzar es el cambio climático. Siempre en todos los ámbitos de la vida pública hablamos ahora del cambio climático. Y en el tema del cambio climático, eh, en la situación de que existe un cambio climático es algo que absolutamente nadie puede negar. Eh, Tenemos que recordar que esto del cambio climático, el calentamiento, antes no se llamaba cambio climático, antes se llamaba el calentamiento global, que lo inició Al Gore, que fue un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, cuando él inició su discurso y sus conferencias acerca del calentamiento global, que ahora ya no se habla de calentamiento global, sino de cambio climático, eh, él decía que en unos 10 años el nivel del mar iba a subir 2 metros. Eso hace 20 años atrás, más o menos, 15 años atrás, y no ha pasado nada. Resulta gracioso que, que tú ves el clima ahora mismo y dicen, la semana que viene va a ser un día soleado y llueve. La semana que viene va a llover y es un día soleado. Entonces, si la meteorología no puede, no puede de ninguna manera acertar realmente cómo va a ser el clima en una semana o en 2 días, y nosotros lo sabemos eso porque lo vivimos a diario, ¿cómo entonces nos comemos el cuento de que pueden acertar cómo va a ser el clima o cómo van a suceder las cosas dentro de 10 años? Hay que ser muy ingenuo, demasiado. En cuanto al cambio climático, es real, eh, se, es algo que podemos palpar, pero el problema del cambio climático, y en esto dejo la pregunta abierta para que cualquiera pueda escribirme y lo debatamos, es el siguiente, que el cambio climático como agenda se plantea como un problema antropogénico. Me explico. Se plantea como que el cambio climático es directamente proporcional por la acción del hombre. Entonces, ahí podemos empezar a discutir, y si vamos a la ciencia y creemos en la ciencia, porque si no creemos en la ciencia ya no, se acabó la discusión. Pues si creemos en la ciencia dice que nosotros hemos tenido 4 eras glaciares. O sea, que la Tierra se ha calentado y se ha enfriado 4 veces a lo largo de su historia. Si esto es cierto, y nosotros no hemos vivido ninguna era glaciar como seres humanos, entonces, ¿por qué la Tierra ha hecho esos ciclos sin nosotros y ahora somos tan eh, ególatras de pensar que ese ciclo que está haciendo la Tierra es por culpa de nosotros, siendo que lo ha hecho 4 veces? Esto no es una cosa que yo estoy diciendo y que no se pueda verificar. Pueden encontrar información de eso en cualquier lado. Han habido 4 eras glaciares, según la ciencia, y eso implica un cambio climático drástico. Y no existían los seres humanos. Entonces, cambio climático, antropogénico, no me lo creo. Lo segundo, hablan siempre, de hecho, cuando hubieron los incendios en el Amazonas, hablaban, y escuchaba yo en las noticias, que se estaba quemando el pulmón del planeta. Que el Amazonas era el que daba la mayor cantidad de oxígeno al planeta. Y no sé si es que son ridículos o francamente no tienen idea de lo que hablan. Porque hasta donde yo tengo entendido, 3/4 partes del globo terráqueo es agua. Y el sol le pega al agua todos los días. Y esa evaporación es lo que genera la mayor cantidad de oxígeno, no las plantas.
No es comparable la cantidad de planta que hay con la cantidad de océano que hay. Es una minúscula parte la cantidad de plantas que hay en el Amazonas con relación a las extensiones que hay de agua. Y el sol le pega todos los días y esa agua se evapora todos los días. Y el agua, para el que no sabe, H2O, hidrógeno y oxígeno. Cuando el agua se evapora, se dividen esas dos cosas. Entonces, la verdad es que es francamente ridículo pensar, y en esto no estoy diciendo que tenemos que quemar el Amazonas, jamás en la vida. Yo abogo por la protección del Amazonas. Pero decir que el Amazonas es el pulmón del planeta, bájale un cambio, no creo. Se pasaron como 7 o 8 pueblos. Volvemos ahora, vamos a otro tema de estas agendas y de estos datos que te dan, o de estos relatos que te cuentan, porque los datos matan el relato. La mentira del reciclaje. Hace varios días estuve viendo unos reportajes del reciclaje del plástico. Y resulta que en Europa todo el plástico que ellos producen no se recicla, casi ninguno. De hecho, lo que se hace, hay unas plantas, me parece que en Noruega, que esas plantas, esos envases de plástico que ponen que son reciclables, no son reciclables en lo absoluto. Y lo que hacen es que se envían a una planta de biomasa que los quema como combustibles. Entonces eso no es reciclar. No es que un plástico que tú tienes, que la marca te pone atrás que lo van a reciclar, cuando llega al vertedero o al depósito, pues lo convierten en otro envase. Eso no es así. De hecho, según lo que plantea estos informes, que lo voy a poner en el link abajo para que lo puedan ver, cerca del 5% de los plásticos se reciclan. Y se reciclan en unos plásticos de mucho menor calidad que se ocupan para hacer bancas y ese tipo de cosas. O sea, que a nosotros nos venden el sellito verde ese que supuestamente es de reciclaje y realmente los datos muestran que es una mentira, que no es verdad que se reciclan esos plásticos. Entonces, ¿por qué hacen esto? Esto es un tema de marketing, meramente de marketing. ¿Ok? Ese lo voy a dejar el link en la descripción para que le echen una ojeada, porque, oye, es brutal. Otro tema es el tema de los océanos llenos de basura. Este es de verdad el más fácil de desmontar. Te dicen, por ejemplo, que hay una isla en el océano Pacífico, casi del tamaño de México, llena de desperdicio sólido. Lo he visto en montones de informes. Que hay una cantidad de basura en el océano y hay unas islas flotantes gigantescas. Esto es derechamente una mentira. Y es fácil de desmontar. Si hubiesen una isla del tamaño de lo que sea, ponte del tamaño de una ciudad, como dicen, cualquier persona desde un avión le podría tomar una foto. No existe ni una foto de eso en el mundo entero. Y me imagino que alguien volará por encima de la isla que la ha visto. Lo segundo, para que exista esa cantidad de basura como una isla en un océano, cualquier barco que pase por ahí, me imagino que se atascará con eso. Las personas, esos barcos que pasan por ahí tomarán fotos o algo. No hay ni una sola foto en internet entero. Y estamos en la era de la información, señores. Cuando hubieron los incendios en Brasil, yo le dije a mi esposa, yo creo que son mentiras. ¿Por qué? Porque las autoridades brasileñas decían que eran mentiras, y no por eso, porque cualquiera puede mentir, sino porque eran las mismas fotos de siempre. Entonces yo dije, acá en Chile, cuando hubieron los incendios, o cuando hay los incendios, que hay incendios todos los años, hay temporada de incendios, tú encuentras el Facebook lleno de fotos y de videos de diferentes calidades, con diferentes cámaras, con diferentes, porque es que es una cosa que prácticamente lo puede ver cualquiera. De hecho, cuando acá
yo vivo cerca de cerros, se quema el cerro. Yo vengo de Rancagua, por ejemplo, hacia Coltauco, donde vivo, y el trayecto son 15 minutos. Y yo veo el humo desde Rancagua, a 40 kilómetros de distancia. Entonces, si se estuviese quemando el Amazonas, que me imagino que en la parte donde se estaba quemando, eh, alguien tenía que haberlo visto. Algún avión tuvo que haber volado por encima. Habrían diferentes tipos de fotos, diferentes tipos de ángulos de la foto, diferentes calidades de la foto, y eso no lo había. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una agenda progresista eh, que siempre busca unos objetivos específicos y nos cuentan un relato. Cuando llega el dato, queda demolido el relato. Y con eso pasa con el tema de la contaminación de estos océanos. El más grande de todos los problemas que voy a mencionar ahora es el de la energía renovable. Hay diversos estudios que muestran que esto no va para ningún lado. ¿Por qué? Primero, porque los paneles solares, en el caso de la energía solar, el precio que tienen no amortiza y no tienen reciclaje. Hay, ya sea de paneles solares y de turbinas eólicas, cementerios gigantescos llenos de estas energías. Entonces tienen otro problema. El otro problema que tienen es que su cantidad de energía que producen no es estática, no es tan programable, porque depende del viento en una y del sol en la otra. No quiere decir que si no hay sol no producen nada, funcionan igual, pero dependen de estas cosas. Entonces, si vemos hoy día, vamos, los datos, el relato, la Unión Europea, que son los que más son precursores de este tema de la energía renovable, hoy día todos andan llorando porque Rusia no le corte el petróleo y no le corte el gas natural. Pero si ellos eran los más precursores de la energía renovable, ¿por qué no tienen tantas energías renovables como que pueda sustituir? Es imposible. No hay forma de que la energía renovable hoy día, no digo que en un futuro, no digo que con una nueva tecnología, con un nuevo descubrimiento, pero hoy día es imposible sustituir el carbón, el diésel o el petróleo por las energías renovables. No son estables, para nada, en lo más mínimo. Y lo estamos viendo hoy día. Lo estamos viendo con los precios como han subido de los combustibles, de todo en Europa a raíz de la crisis. Y si fuese tan rentable o si fuese tan fácil la energía renovable y no fuese un tema romántico como pienso yo que es, pues se hubiesen cambiado todas las energías renovables y estaría. La realidad es que la mejor energía que existe hoy día en el mundo es la energía nuclear. Ya que sea más segura o menos segura, eso yo no soy un experto, no podría hacer un video hablando de que sea o no sea la más segura. Pero es la más barata. Y eso es innegable. Es la más barata y la que menos residuos produce. Sin embargo, yo creo que por un tema económico, para quienes producen el petróleo y el gas y ese tipo de cosas, no es una cosa muy conveniente. Pero esa es la realidad. Esos son los datos y los datos siempre vencen el relato. Hasta acá voy a dejar el video. Este video, si te gustó el video, anótate al canal, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en los próximos videos.